Buenas noches, doctor Alomía. Víctor, buen día para Víctor Blogs y México Informa de YouTube. Doctor, ¿qué se necesita para, o más bien, si ya tienen ustedes armadas unas estadísticas de cuántas personas necesitan ser vacunadas para alcanzar la inmunidad de rebaño y de esta forma contrarrestar el COVID? Y otra segunda pregunta, si es tan amable, doctor, estoy viendo ahorita el esquema de vacunación y pues estamos ahorita también, usted está tocando ahorita el tema. Tengo entendido que febrero y abril está contemplado para vacunar a los adultos mayores de 60 años y más. Después sigue abril y mayo, que serían personas de 50 a 59 años. Y bueno, sucesivamente la tabla muestra la disminución de la edad, pero sería un poquito interesante también entender cuál sería el contexto también en dado caso de que alguno de estos adultos mayores de 60 años, si por alguna situación no acudieron a la cita, se les respetaría también su vacuna o su lugar, en dado caso de que, le vuelvo a repetir, no asistan. Y también si me podría comentar por la situación de la veda electoral, si no hay una recomendación por el INE, en dado caso de que, ya sabe que pues allí luego empiezan los ataques de que se están entregando despensas con frijol, con gorgojo. Entonces quería también entender a ver si ustedes tienen alguna recomendación en ese aspecto. Gracias. Cómo no, con mucho gusto, y muchas gracias por las preguntas, de seguro serán muy informativas para la población. Empiezo precisamente por la segunda de ellas, que consultaba en relación a si una persona que tiene 60 años o más y en su momento se encontraba en uno de estos municipios que ya fue seleccionado para la aplicación de la vacuna, por alguna razón no pudo acudir o no pudieron ir a realizar la vacuna a su domicilio, o al hacerlo la persona tenía alguna condición que no permitió vacunarse, no se preocupen, pueden agendar su vacuna, reagendar su vacuna en cualquier momento cuando tengan nuevamente la disponibilidad. Recordemos que algunas de las contraindicaciones de las vacunas, de estos 4 tipos de vacunas, es precisamente que si uno se encuentra en el momento en que le toca la vacunación enfermo, es decir, está expresando signos y síntomas de enfermedad, sobre todo si esta conlleva la presencia de fiebre, o sea, una temperatura mayor de 38 grados y afectaciones sistémicas, se recomienda mejor posponer la vacunación. Por lo tanto, esto sin ningún problema puede llevarse a cabo, puede realizarse. Las personas pueden acercarse a los puntos de vacunación, llevando obviamente una identificación, y en su momento podrán recibir la vacuna, es decir, su turno no se pierde, esas personas deben de poder recibir. Recordemos que cuando se selecciona un municipio, se selecciona precisamente en base a la población total de 60 años y más que se tiene registrada e identificada en ese municipio. Por lo tanto, en su momento hay una vacuna. Obviamente, esto lleva a un proceso de reagendamiento, y en algunos casos, si hay vacuna disponible en ese mismo momento en que la persona vuelva otra vez a requerir la vacuna, de seguro le será aplicada, y si no, en ese momento, en el punto de vacunación, podrá ser agendado, y entonces podrá nuevamente saber en qué fechas podrá recibir la vacuna. Entonces no se pierde el turno en sí, sobre todo si se pertenece a la población, pues que obviamente debe de recibir la vacuna lo antes posible, deben ser de los primeros grupos, y por lo tanto deben de acceder a la misma a la brevedad, y no hay ningún problema con eso. En relación justo a lo que preguntaba de las etapas y de qué cantidad de proporción se requiere poder al menos vacunar o obtener una inmunización secundaria a la vacuna para lograr este efecto que tanto se ha comentado, que es la inmunidad de rebaño, la misma estrategia, la misma política nacional de vacunación nos lo refiere y habla de alrededor o de un mínimo de un 70%. De ahí la priorización también que viene de la mano de cómo llegamos a este 70%, para, mientras vamos a cubrir esa meta, mientras vamos en ese camino, poder disminuir otros indicadores de impacto negativo en la pandemia, como son precisamente la enfermedad grave, que en su momento requiere la hospitalización de la persona, que puede también tener secuelas
a su salud, que obviamente produce también afectación en lo familiar y en lo social, sin olvidar la más grande y peor de las afectaciones, que es precisamente la muerte a consecuencia de las complicaciones. Entonces, dentro de este arduo trabajo que se está y que se empezó ya en diciembre del año pasado, de poder llegar al menos a este 70%, obviamente hay que hacerlo en un orden que nos permita también disminuir otras afectaciones. Por lo tanto, de ahí la importancia de estas 5 etapas que hasta el momento han sido definidas y que se están cumpliendo en base a la temporalidad para las cuales fueron definidas. Y obviamente los trabajadores de la salud dentro de este grupo han sido también un grupo especial, porque son precisamente los que contribuyen con su trabajo diario también a disminuir el impacto de la mortalidad y la letalidad, porque si no tenemos trabajadores de la salud que puedan atender a las personas que enferman con COVID grave y con COVID crítico, entonces también tendríamos incrementos en la mortalidad y en la letalidad. Por eso ha sido el primer grupo. Es un tema de aseguramiento de la atención médica, de que las personas que enferman de COVID puedan seguir en el ámbito poblacional recibiendo la atención médica especializada para que puedan recuperarse y sanar de la enfermedad. Y obviamente ya cubierto este grupo, que de seguro será en las próximas semanas que se pueda llegar ya a esta meta, pues entonces la vacuna sería obviamente la herramienta principal, la acción de salud pública principal preventiva que nos ayudaría a continuar dando seguimiento y logrando estos objetivos. En relación a la veda electoral, efectivamente para un grupo de entidades, esta empezó el día de ayer, 5 de marzo, y bueno, ya el Instituto Nacional Electoral y sus organismos correspondientes han emitido los diferentes lineamientos que en su momento todos los servidores públicos en los diferentes niveles de gobierno debemos de acatar y debemos poner en práctica, pues para evitar precisamente cualquier tipo de actividad o de acción que no esté permitida por la ley y que lleve a otro tipo de malinterpretaciones. Recordemos que estamos obviamente en medio de esta campaña nacional de vacunación. Son de hecho pocas las dependencias que dentro de estos ejercicios de veda electoral todavía pueden continuar llevando a cabo sus actividades cuando precisamente son en el marco de la atención de una emergencia que pone en riesgo la salud y la vida de las personas. Por lo tanto, la Secretaría de Salud y en sus diferentes niveles puede todavía continuar y debe de continuar llevando a cabo sus servicios y sus actividades en protección de la salud de las personas, obviamente siempre bajo también los lineamientos y atendiendo las recomendaciones que el Instituto Nacional Electoral realiza dentro de este marco. Muchas gracias. Por favor. Gracias, Arturo Contreras, de pie de página. Una duda entonces sobre los municipios en los que se va a vacunar. ¿Todavía no están definidos cuáles? Hoy la jefa de gobierno decía que se iba a continuar con la vacunación a partir de la vacuna de Pfizer, ¿no? Porque la de Sinovac de CanSino ya no... La Sinovac, perdón, no se iba a seguir repartiendo en la Ciudad de México. Entonces, saber cómo van los avances de esto o cuándo se podría saber. Y nos preguntan desde el público, personas que han tenido reacciones anafilácticas no pueden tener acceso a ciertas vacunas, no está recomendado que se las apliquen, entonces preguntan si se les puede aplicar otra o si ya no se les va a vacunar o qué va a pasar con ellas. Nada más. Muchas gracias. Sí, también con mucho gusto. De hecho, refuerzo lo que ya el día de ayer comentaba el doctor Ruy López Ridaura. Recordemos que la Estrategia Nacional de Vacunación y la política es una política y una estrategia nacional y es federal, es decir, parte desde el nivel federal a través precisamente de la adquisición de las vacunas que son gratuitas para toda la población que reside en las 32 entidades federativas del país. Los lineamientos y la seguridad que se le da a la vacuna también es una competencia federal, pero a través precisamente de estos lineamientos, de estos protocolos, de estas guías, de todo lo que contribuye a la Estrategia Nacional de Vacunación,
Las entidades federativas obviamente entran como parte de la operación. Para que esta coordinación se pueda mantener es que el secretario de Salud de la Secretaría de Salud Federal, doctor Jorge Acoser Varela, en semanas previas realizó nombramiento de 32 coordinadores en cada una de las entidades federativas. Pero entonces, en este punto lo que queremos resaltar es que precisamente estos coordinadores, su principal trabajo es, como su nombre lo dice, consensuar y ponerse de acuerdo con las autoridades sanitarias locales para entonces poder llevar a cabo ya la logística específica en cada localidad, municipio y entidad federativa. ¿Quién mejor que la autoridad sanitaria local o las autoridades municipales en un momento determinado conocen mejor la distribución de su población? Conocen sus características geográficas, conocen cuáles son los principales retos para poder llegar a cada punto donde las personas que van a recibir la vacunación se encuentran, conocen a las personas y cómo ellas responden mejor. Por eso no hay solamente un modelo de logística, no hay solo un modelo, digamos, de cómo se implementa y se coloca ya la vacuna en lo local, sino que esto se va consensuando y se va precisamente coordinando con cada una de las 32 autoridades sanitarias estatales. Y por eso las estrategias pueden variar y pueden ser diferentes. Lo decíamos en conferencias previas, no es igual una estrategia para un municipio urbano altamente poblado, con una densidad poblacional grande y que tenga retos muy particulares, a un municipio rural con poca población, en donde además está dispersa y además puede inclusive ser de difícil acceso. Entonces, la logística debe de ser siempre la más adecuada en función del conocimiento local. Por eso, la misma selección que en un momento determinado se hace de los municipios es una selección que se está realizando en coordinación con las autoridades de las entidades federativas. De ahí que sean ellas las que en su momento van a estar comunicando, avisando con el tiempo necesario y suficiente a la población de en qué municipios, pero más importante, en qué puntos de vacunación serán los que se estarán activando y cuál será la logística que ellos estarán implementando. Entonces, más bien, el llamado que nosotros podemos hacer en función de la pregunta a las personas en todo el país es que estén atentos, que estén muy atentos a los medios de comunicación oficiales, a los diferentes canales que usan las autoridades estatales, la gobernadora del estado de Sonora, la jefa de gobierno del Distrito Federal y los 30 gobernadores de las demás entidades federativas, así también como de seguro autoridades municipales que van a estar involucradas en los procesos, que estén muy atentos de la comunicación y de los llamados que estos estarán realizando de aquí durante todo el año, durante todo el proceso de la estrategia nacional, para que puedan identificar rápidamente en qué punto les toca recibir su vacuna y lo puedan hacer con el orden y atendiendo a la logística que de manera local se haya implementado, ¿no? No sé si me puedes recordar la siguiente pregunta, por favor. De personas con reacciones anafilácticas a otros medicamentos, si no pueden acceder a una vacuna, si van a poder acceder a otra o cómo se va a dar esto. Y sobre lo que me menciona ahora, entonces, las personas, la federación no va a tener un calendario de vacunación, sino que se va a estar desarrollando con estas personas a través de los coordinadores en los 32 estados. Ellos van a ser los que van a estar avisando. No habrá manera de que hubiera retroalimentación con ustedes para dar esto, ¿no? Y al respecto, igual, saber si ahí se va a poder que en algún momento haya un informe de cuántas vacunas se aplican en qué municipios y cuántas se han aplicado en el país y en dónde. Sí, de hecho, digamos, la coordinación como tal, obviamente sí existe para efectos precisamente de la distribución. Recordemos que la distribución de la vacuna se lleva a cabo por las Fuerzas Armadas, quienes han tenido una importantísima labor en poder hacer llegar siempre y todas las semanas de manera oportuna y de acuerdo a lo programado las vacunas hasta los puntos de distribución más distantes que tenemos en el territorio, y de ahí que la estrategia de vacunación haya podido tener el avance que hasta el momento
ha tenido. Pero efectivamente la logística local, estamos hablando de lo que va a suceder en cada municipio, es un trabajo muy interactivo que se da precisamente en ese nivel. Se va a estar informando, ya lo decía el doctor Ricardo Cortés, están trabajando en una plataforma en línea, así como tenemos nuestra página de coronavirus.gov.mx, y de hecho va a estar anidada también en esta página, en el apartado especial de vacunación, en donde en algún momento se van a estar de seguro actualizando y publicando este tipo de información. Sin embargo, es una información muy activa, es una información que se va definiendo y se van tomando las decisiones en la medida en que las vacunas y las dosis van llegando y se van distribuyendo. Es decir, sería un poco complicado tener una calendarización, digamos, de 1 o 2 meses hacia adelante, porque esto depende, uno, que las vacunas lleguen con la oportunidad y en las fechas en las que están programadas. Para que esto suceda, necesitamos obviamente que los fabricantes envíen la vacuna y cumplan con los contratos correspondientes. Felizmente hasta el momento la mayoría de los fabricantes así lo ha hecho, y obviamente una vez que las vacunas llegan, pasan por los procesos de revisión de la COFEPRIS, y entonces una vez concluidos estos, salen rápidamente a su distribución. Esto hace que el ejercicio sea muy dinámico y que además sea en el nivel local en donde se tenga esta información. De seguro, si en cada una de las entidades hay la oportunidad de consultar esta información de manera directa, decíamos, con las autoridades sanitarias en cada una de las 32 entidades federativas, va a ser una información mucho más precisa, mucho más actualizada y más oportuna para que las personas puedan tener la utilidad de la misma. Nosotros mantenemos la comunicación constante con ellas, sin embargo, los cambios que pueden ocurrir rápidamente durante los ejercicios de planeación podrían también, uno, llevar a que la oportunidad de la comunicación de ese cambio a la población sea mucho más rápida a través de su autoridad local, y que si uno desde el nivel federal, por ejemplo en estas conferencias, diera una información que por efectos de logística al día siguiente en la mañana cambió, pudiéramos generar obviamente también equivocaciones en la población, en el sentido que pudiéramos estar dando la información no actualizada o no 100% ya validada con la entidad, y entonces se pudiera prestar obviamente a problemas en la logística. Entonces es lo más importante y lo mejor, y de ahí la recomendación, es que la población esté atenta de las comunicaciones que tengan sus autoridades locales. En el tema de la anafilaxia, recordemos que cada una de las vacunas puede tener contraindicaciones absolutas para su aplicación. Una de ellas, y que es característica o es similar prácticamente en los 4 tipos de vacunas que hasta el momento tenemos en México, es justo tener el antecedente de haber presentado este tipo de reacciones alérgicas a algunos de los componentes de la vacuna. Esto puede ser precisado en el momento precisamente de la valoración, cuando la persona se acerca a demandar la vacuna. Personas que tienen estas condiciones, en las cuales tienen múltiples reacciones alérgicas, es decir, hay personas que pueden tener alergias a cierto grupo de alimentos, que se conocen alérgicas a ciertos medicamentos, que se conocen alérgicas a ciertas sustancias. Cuando esto ocurre de manera concomitante en las personas, obviamente el riesgo se incrementa y puede haber en su momento pues, la sustancia que lleve a cabo esta reacción, que puede ser también local. Recordemos que las reacciones alérgicas pueden en su momento solo desarrollarse de nivel local y por lo tanto ser clasificadas como SABIs no graves, pero a las que se les tiene el mayor cuidado son precisamente aquellas que generan una afectación que puede poner en riesgo la vida de la persona y que se conoce como la reacción anafiláctica, sobre todo cuando esta es exacerbada. Entonces, obviamente, si usted se conoce con una reacción alérgica o el antecedente a alguna de estas sustancias, pues muy probablemente no será candidato de la aplicación de la vacuna. Pero lo invitamos para que si le toca
su vacuna, usted acude y en el puesto de vacunación se le hará la valoración correspondiente, le harán las preguntas específicas para efectos de estos antecedentes y si en ese momento se identifica el riesgo, de seguro le explicarán y le dirán por qué no puede ser vacunado. Pero la gran mayoría de las personas de seguro pasarán sin mayor problema este filtro y por lo tanto, como hasta el momento ha sucedido, podrán recibir su vacuna. Bien, nos queda 1 minuto del tiempo, creo que es muy poco para poder contestar otra pregunta, más bien vamos a utilizarlo para cerrar la conferencia del día de hoy. El día de mañana podremos tener más tiempo para responder más preguntas. Le recordamos a la población, por favor, sigan aplicando las medidas de prevención, mantengamos la sana distancia en todo momento, tratemos de no acudir a lugares que hay congregaciones o donde las personas se aglomeran, usemos el cubreboca de manera adecuada cuando tengamos que salir al espacio público, sea por nuestros alimentos, sea porque tenemos que trabajar o llevar a cabo nuestras actividades esenciales. Recordemos siempre que en la medida que podamos poner en práctica este tipo de actividades y lo hagamos de manera colectiva, entonces estaremos todos contribuyendo a seguir con la disminución de la epidemia de COVID-19 en México. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.